con este acto de el intelectual y su memoria dedicado al profesor Federico Mayor Zaragoza, inauguramos las actividades culturales de la Facultad del curso 2001-2002. Quiero, en primer lugar, y antes de cualquier otra cosa, darle las gracias al excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, el profesor David Aguilar Peña, por su presencia aquí. Porque su presencia en la inauguración de estas actividades culturales entiendo que también significa, como siempre, un espaldarazo y un apoyo a esta facultad, a todos nosotros. En esa medida, rector, muchas gracias por estar aquí esta tarde, además de haber estado esta mañana, en ese acto entrañable en que le hemos dedicado al aula 5 al rector Salvador Vila, en un ejercicio de memoria histórica, y como decía el rector esta mañana, en Salvador Vila está también la historia de nuestra dignidad como institución. Tú sabes que eres siempre bienvenido a esta casa porque esta casa es tu casa. De modo que, rector, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre has estado y como sé que siempre vas a estar. Hoy tener con nosotros al profesor Federico Mayor Zaragoza, si me permitís la expresión, una expresión muy granadina por otra parte, es un auténtico lujazo. Es un lujo que Federico Mayor, que ha sido catedrático de esta universidad, que ha sido rector de esta universidad y rector en tiempos difíciles, que ha sido ministro de Educación y Ciencia, que ha sido director general adjunto de la UNESCO y que ha sido después director general de la UNESCO y que es doctor honoris causa por esta universidad, haya hecho un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros inaugurando estas actividades culturales. Por eso, profesor Mayor, mi agradecimiento y mi sentimiento de que estás cumpliendo lo que juraste cuando te investimos doctor honoris causa. Cada vez que seas llamado a impartir docencia en esta universidad porque esta universidad te necesite, pues has cumplido, has venido. Gracias, por tanto, Federico, gracias, por tanto, rector, gracias, por tanto, ministro, gracias, por tanto, director general. Pero es que además, Federico Mayor, independientemente de su currículum profesional y académico, se ha convertido por su acción, por su trabajo, por su dedicación, por el mantenimiento de toda una serie de ideas en tiempos de pensamiento único, yo diría que a contracorriente y a contrapelo, si me permitís la expresión, en una personalidad de alcance mundial. Y cuando hablo de personalidad de alcance mundial, no estoy hablando del emperador o de sus adláteres. Estoy hablando de alguien cuya voz es escuchada, cuya voz es respetada y no temida, cuya voz, en gran medida, crea opinión, crea conciencia, expresa compromiso y además lo convierte en acción. Desde todas esas perspectivas es un lujo que Federico Mayor esté hoy con nosotros en esta facultad que no es la suya, porque es de la Facultad de Farmacia por profesión y de la de Pedagogía por honoris causa. Pero, querido Federico, esta casa es tu casa. Siéntete en ella como si de verdad fuese tu casa y siempre será bienvenido entre nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra, y empezamos ya el acto como tal, el profesor Manuel Titos, que va a entrevistar al profesor Mayor Zaragoza en este nuevo programa del intelectual y su memoria. Muchas gracias, señor decano.
Quiero empezar mi intervención expresando la profunda satisfacción que tengo porque esta casa, mi facultad, me haya dado la oportunidad de entrevistar hoy, dentro de este ciclo, que ya cumple bastantes años, a una persona tan respetada y tan querida para mí como es don Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor nace en Barcelona en el año 1934, se licencia en farmacia en la Universidad Complutense en el año 1956, cuando tenía solamente 22 años, y es doctor en el año 1958 con 24 años. Contrae matrimonio con María Ángeles Concheles, asturiana, farmacéutica como él, con mejores notas que él, con mejor expediente que él, con quien tuvo que compartir el premio fin de carrera, el premio extraordinario fin de carrera, carrera que finalmente ella abandona para dedicarse a la vida familiar. Tienen 3 hijos y 7 nietos. Usted escribió en 1993, ser libre es también no olvidar los lazos atados libremente. No le voy a hacer más preguntas respecto de su vida personal, pero ¿qué papel ha desempeñado Cheles en esta vida? Bueno, ya acaba de decir que el único expediente mejor que el mío era el de mi mujer, y esto podía hacer imaginar a mucha gente que éramos un par de sosos y de personas. No, no es verdad, no es verdad. Lo que sucede es que ella tenía y sigue teniendo una enorme facilidad para el aprendizaje y para retener los conceptos. Yo tenía una imposición que después siempre he agradecido, aunque en aquellos momentos a veces me parecía excesivamente rígida, que era la de mi padre. Mi padre, que ha influido muchísimo en mi pensamiento. Mi padre era un hombre muy modesto, no pudo tener ningún estudio, pero sin embargo pues tenía mucha imaginación. Y en el año 45, cuando vio que Fleming había descubierto la penicilina, pues él pensó, esto se va a vender bien, y reunió a un grupo de médicos, a un grupo de farmacéuticos, hicieron la primera fábrica de penicilina en España. A la salida de Barcelona, un sitio que se llama Horta, pusieron, ya digo, una pequeña producción de penicilina por cultivo del Penicillium chrysogenum. Y así empezó ya lo ven, una aventura empresarial que al cabo de unos años ganaron un concurso que se había convocado por el gobierno, y yo recuerdo que era a finales del año 49 cuando obtuvieron esta concesión. Mi padre, que vuelvo a repetir, no tenía ningún título, ni el bachillerato, no tenía estudios, pues pasó a ser el director general de aquella compañía. Fue el motivo por el cual yo, que había estudiado todo el bachillerato en Barcelona, donde había nacido, pues nos desplazamos a Madrid. Yo recuerdo desde el primer momento la severidad de mi padre, unida a una enorme austeridad, que me decía, tú eres un obrero intelectual y desde luego o sacas las mejores notas o harás lo mismo que yo hice, que es trabajar. O sea que no aceptaba en este aspecto, digamos, ninguna duda por mi parte. Yo sabía que tenía que dedicarme a trabajar. También era mi padre el que decía, yo creo que parafraseando a otros autores que él había leído, que todo el éxito depende del número de horas que uno dedica a una tarea. O sea que él daba una gran importancia a la perseverancia. Decía, sí, está bien la imaginación, un porcentaje, pero el 90% depende de la dedicación. Y claro, pues ya pueden imaginar que dediqué muchas horas a estudiar. Para mí ha sido muy importante el hecho de haber terminado la carrera. En aquel momento farmacia tenía 6 años y eran 29 asignaturas. Yo saqué 25 matrículas de honor y mi mujer sacó 26.
una más. A pesar de que desaceleró al final un poco para que yo pudiera. Y ya les digo, yo creo que es muy importante. Después mi padre fue muy generoso, porque de la misma manera que había sido tan exigente, después me permitió que yo me pudiera dedicar a la investigación científica, sobre todo a mí, lo que a mí me gustaba, que era el estudio del cerebro en el periodo anterior y posterior inmediatamente al nacimiento, y esto pues me permitió empezar mi vida profesional en aquello que yo quería. Y déjeme que le diga una palabra muy importante de mi madre, porque así comprenderá bien la respuesta a la pregunta que me ha formulado. Mi madre era igualmente una persona muy modesta, también sin estudios, o sea que todo lo que habían aprendido era de su propia cosecha, pero era una mujer de unas ideas clarísimas. Yo por eso esta mañana, recuerden que les decía en este congreso internacional que se celebra hoy en Granada, yo les decía que cuánto he aprendido de estas mujeres africanas, aparentemente en un contexto de ignorancia, pero no es verdad porque les faltan saberes, pero les sobra sabiduría. Pues yo aprendí de mi madre algo muy importante. Me dijo, nunca debes admitir lo inadmisible. Nunca digas que sí si crees que tienes que decir que no. Aunque te cueste mucho, aunque te pueda reportar perjuicios. Nunca admitas lo inadmisible. Fue muy importante el que ya ven en este grupo familiar de austeridad y al mismo tiempo pues de perseverancia, de trabajo y de un porcentaje de imaginación, yo me casara con una mujer que yo le tenía que ofrecer, era lógico. Soy un partidario total de la igualdad de género. Yo le dije, de acuerdo con el resultado de la carrera, te corresponde a ti la vida profesional y a mí la educación de los hijos si los tenemos. Ella, sin embargo, prefirió, y fue voluntario, prefirió ser ella, yo creo que ha sido una gran bendición para mis hijos, ocuparse de la educación mientras lo necesitaban, mientras estaban en edades en que, sobre todo, la función educadora de la madre es fundamental. Por tanto, ha sido no solo una compañera paciente, porque reconozco que me parece que he cambiado 9 veces de sitio de residencia desde que nos casamos. Y claro, hay que aguantar mucho también para una persona como yo que trabajo muchas horas y que además estoy muy poco en casa normalmente. Solo en una ocasión me dijo que no, lo voy a decir. Cuando en el año 84, después de haber sido ministro de Educación y Ciencia en España, me ofrecieron ser rector de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Ya llevábamos, me parece que era 8 desplazamientos de casa. Y fue cuando me dijo, no, yo seguiré, efectivamente, cuidándome de ti, pero haré 10.000 kilómetros de distancia. De vez en cuando iré a visitarte, pero sinceramente yo no me veo ahora ya en capacidad de montar otra casa en Tokio. Entonces yo reflexioné y dije, bueno, tiene razón. Desde el pisito de Arabial 95 en Granada a el lugar donde vivíamos ya en el año 84 en Madrid, yo pensé, tiene razón y en esta ocasión soy yo el que voy a ceder en mis pretensiones de desplazamiento. O sea, que ha sido no solo una compañera, una mujer que comprendía bien los temas que yo abordaba, sino que al mismo tiempo sabía muy bien la inspiración que tanto mi madre como mi padre me habían dado
y que coincidía mucho en términos generales con los que ella misma había recibido. Ella es hija de una farmacéutica, una de las primeras que hubo en España, de Oviedo, y su padre era un analista clínico, también de primera categoría. Y de esta manera ustedes ya pueden ver que si las cosas han ido bien hasta ahora, a pesar de que yo me considero una persona difícil, porque ya les digo que tengo la idea permanente de que debo defender una serie de principios y a veces esto crea problemas. Me los creó en aquellos años en que estaba aquí en Granada ya como catedrático, me los ha creado a veces después. Y no seguí nunca la recomendación que nos daba hace poco cuando fuimos a celebrar el año pasado, en noviembre, el 9 de noviembre, el 44 aniversario de nuestra boda. Fuimos a Covadonga, estábamos en Cangas de Onís y tomamos un taxi y el taxista decía, yo recomiendo a todos los novios, no a las novias, a los novios. Decía, mira, si quieres que las cosas vayan bien en tu matrimonio, tú obediente y calladín. Pues bueno, yo no he sido ni obediente ni calladín. Y a pesar de esto, yo creo que precisamente por esto, precisamente porque no he sido ni obediente ni calladín, y creo que tantos años juntos necesitan pues que haya realmente, a veces incluso, no digo conflicto, pero sí que haya una confrontación de pareceres y de maneras de ser y de defensa de cada uno de sus puntos de vista. Pues ya ven, han pasado muchos años y creo que ha sido, en conjunto y sobre todo por su mérito, creo que ha sido una pareja que en general ha cumplido con sus obligaciones y al mismo tiempo pues lo hemos pasado muy bien, porque ya les digo, no se fíen ustedes de tanta nota y decir, debían ser muy sosos. No. A mí me gusta mucho bailar y a ella menos, pero también me acompañó en esto. En el año 1963, cuando tenía 29 años de edad, gana las oposiciones de catedrático de bioquímica y se incorpora a la única plaza vacante de esa especialidad que había en España, que era la de la Facultad de Farmacia de Granada. Probablemente el catedrático más joven de la universidad entonces. ¿Cómo recuerda usted aquella Granada, sus gentes, sus calles, sus ruidos? ¿Cómo la universidad? Primero le diré por qué me interesaba tanto la bioquímica. Porque como catalán, sobre todo, que estaba acostumbrado a oír hablar de las excelencias de la catalanidad, pues yo me daba cuenta, como estudioso de la biología, me daba cuenta que no tenemos ningún mérito por haber nacido en un lugar o en otro. Es decir, yo no tengo ningún mérito de ser catalán. A mí no me lo preguntaron. ¿Quiere ser usted catalán? Nadie me preguntó si quería ser hombre, si quería ser mujer. Nadie me preguntó si quería ser blanco o negro, alto o bajo. O sea que no hay ningún mérito. Se diga lo que se diga, no hay nadie que pueda decir, no, yo como soy catalán, pues nadie. Es más, a mí nadie me preguntó si quería nacer. Esta es la gran responsabilidad de los progenitores. Y de momento nos encontramos aquí con una serie de preguntas, unas preguntas esenciales, para la mayor parte de las cuales yo tengo que reconocer que no he encontrado respuesta, y por tanto nuestro único mérito no es cómo se nace, ni quién se nace, sino qué se hace. Y entonces, para mí la bioquímica pasó a ser realmente algo muy importante, porque era la manera de profundizar en cómo somos. ¿Quién somos? Yo ya sabía que eso dependía de otras cosas mucho más profundas, de esta capacidad de pensar en estas grandes preguntas de las que a veces huimos,
Decía José Bergamín, me encuentro huyendo de mí cuando conmigo me encuentro. Y es verdad, es difícil el ensimismarse, el pensar en estas grandes cuestiones tan relevantes, pero que con tanto ruido es difícil sintonizar con uno mismo, con tantas luces y con tanto vendaval de información. Es difícil a veces el saber bien quién somos, pero al menos yo pensé profundizar en cómo somos, de qué estamos hechos, qué es lo que nos rodea. Ya pueden imaginarse, por tanto, que en un momento en que en España solo había 4 cátedras de bioquímica: Granada, Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, las 4 facultades de farmacia. ¿Por qué esto era así? Pues esto era así, como hoy estaba explicando durante el almuerzo, esto era así porque un ayudante de don José Giral, que era catedrático de química orgánica, pensó, bueno, pues después de la química orgánica podríamos hacer la química de la vida. Ya se empezaba a hablar de química biológica y entonces creó la bioquímica en España, en las facultades de farmacia, no en las demás. Había, por tanto, solo una posibilidad, porque la única que quedó libre por desplazamiento del profesor Vicente Villar Palasí, que ocupó la cátedra aquí, a Barcelona, la única fue Granada. Yo estuve persiguiendo esta cátedra, es la única posibilidad que había, durante 7 años. Y claro, ya se pueden imaginar trabajando con gran intensidad porque era la única oportunidad. Después se han creado muchas más, por fortuna, como correspondía. Hoy pasan en España de las 50, 54, de las cuales yo he creado 32, porque como estaba persuadido de que se tenía que reforzar la bioquímica en medicina, en químicas, en biológicas, pues hice, cuando tuve la posibilidad de ello, ya como rector y después ya como otros cargos en el ministerio, pero he hecho todo lo posible para que hubiera más cátedras de bioquímica. Bueno, pues yo llegué en el mes de septiembre del año 63 a Granada. Todo el mundo me decía que, ya veréis, Granada es una ciudad cerrada. Es muy difícil para los que vienen de fuera acomodarse a vivir en Granada. No era verdad. No era verdad. Ni entonces, en circunstancias difíciles, en otro contexto totalmente distinto al actual, no era verdad. No era verdad precisamente por estas raíces entreveradas. Hay veces que las ramas no reflejan las raíces. Las raíces de Granada son unas raíces plurales, multiculturales, profundísimas, porque la historia en Granada se conoce desde hace muchos siglos. Y para mi sorpresa, puesto que nos habían dicho de este enclaustramiento de las familias granadinas, nos dimos cuenta, mi mujer y yo, asturiana y catalán, nos dimos cuenta de todo lo contrario. Andalucía es, sin duda alguna, el espacio cultural de España más abierto, donde la amistad es un arte. En estos momentos en que tanta falta hace la cercanía, el calor, el cariño, la amistad de Andalucía y concretamente de Granada, a mi mujer y a mí realmente nos atrajo de una manera inolvidable. Aquí entre ustedes hay amigos de aquella primera época. Ya les digo que dijimos, qué bien se está en Granada, qué bien se está en Andalucía, y entonces nos quedamos así seguidos 11 años. Yo me fui entonces a la Universidad Autónoma, nos trasladamos a Madrid, que fue donde creé el Centro de Biología Molecular, pero nos hemos quedado ya para siempre en Andalucía, en Granada,
en Salobreña, junto al mar, tenemos allí una pequeña casa que es para nosotros una especie de sueño permanente. La Granada de entonces era la Granada que corresponde a una parte de España con un desarrollo muy precario, desarrollo económico muy precario, donde sus atractivos culturales y universitarios, que son las dos grandes líneas de riqueza de Granada, estaban todavía por desarrollar, pero estaban ahí. Es decir, que ahí estaba todo este esplendor fantástico, inigualable de Granada, en buena medida estaba por explotar. Ahí estaba la tercera universidad de España, o sea que ya había estos pilares sobre los que edificar después una Granada más próspera. Desde un punto de vista sanitario, la situación era muy precaria. Yo recuerdo precisamente que los primeros estudios que hicimos de aminaciduria infantil, de aminoácidos, para ver precisamente si había subnutrición o malnutrición, nos dieron, sobre todo en la parte norte de la provincia, hasta el 35% de los niños estaban al menos malnutridos. No digo que hubiera subnutrición grave, pero había malnutrición hasta el punto, ya les digo, de presentar sintomatología patológica. Ha habido un progreso extraordinario en las condiciones de vida, pero vuelvo a insistir que el marco afectivo, la amistad, la manera con que nosotros, mi mujer, yo, mis hijos, fuimos recibidos y los contactos que hemos mantenido después, me permite afirmar que Granada superó aquella fase más difícil, más oscura, no solo por las relaciones intranacionales, sino por las relaciones internacionales. Ahora nos parece que prácticamente toda Europa forma parte de nuestro espacio. En aquel momento estaba muy claro que no era así. Y por tanto, vuelvo a repetirles, creo que fueron años de un gran aprendizaje por mi parte. Me permitió también desplazarme a Oxford, donde los años 66 y 67 tuve la gran fortuna de trabajar con un premio Nobel de bioquímica, el profesor Hans Krebs, que era el que tuvo la imaginación de los ciclos en biología, el ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos carboxílicos, y que fue en aquella época también una revolución en el sentido de que el profesor Krebs realmente dio un gran apoyo de todo orden científico, pero también para la posibilidad de intercambios de becas a la bioquímica española en general y a la bioquímica granadina en particular. Yo recuerdo con emoción cuando se nombró doctor honoris causa. Era uno de los primeros doctores honoris causa, si no el primero, que se nombraban por la Universidad de Granada en aquellos años. El profesor Krebs era un auténtico profesor, no solo de bioquímica. Yo aprendí mucho de él como persona, como actitud ante la vida, sobre todo, y quiero transmitírselo, me demostró que los equipos pueden ser muy buenos, que el automóvil puede ser el mejor, pero que todo depende, primero, si sabemos dónde tenemos que ir, porque si no es mejor que tengamos un mal automóvil, si no vamos muy rápidamente en la dirección equivocada. Primero, saber dónde uno quiere ir. Y segundo, siempre decía, no olvide que investigar es ver lo que otros también pueden ver y pensar lo que nadie ha pensado. Pensar lo que nadie ha pensado. Saber que la investigación y que la ciencia es pensar. Tenemos que tener unos instrumentos que nos permitan observar, que nos permitan profundizar más en la realidad subyacente, pero no nos engañemos, que nadie crea que a más aparatos
mayor rendimiento en investigación, todo es un proceso que hace uso de esta facultad distintiva de la especie humana, que es el pensamiento. Pues ya lo ve, Granada era una provincia de una dotación cultural e histórica realmente fuera de lo normal, estaba en aquel contexto gris de aquellos años de España, pero al mismo tiempo tenía la personalidad de las mujeres y de los hombres granadinos que sabían este arte de la amistad y de la fraternidad, que a mi modo de ver es quizá la gran riqueza que tiene Andalucía y Granada. En uno de aquellos años grises, 1968, usted es nombrado rector de la Universidad de Granada por el ministro Villar Palacio. Tenía entonces poco más de 33 años. En el discurso de toma de posesión de aquel cargo, hay párrafos que debieron de poner los pelos de punta a algunos de los que estaban allí presentes. Por ejemplo, cuando usted afirma que interesa destacar que son muchos los problemas cuya solución no es competencia de la universidad, que debe, sin embargo, contribuir a su adecuado planteamiento. Disentimos abiertamente de mucho de lo que nos rodea y nuestro ánimo se afecta por lo que contemplamos o nos llega a través de los distintos medios de difusión. La discrepancia con la situación actual es, a mi criterio, moralmente obligatoria. Y sigue añadiendo: hay que recorrer un trecho muy largo para nivelar tantos desniveles y los hombres que han tenido el privilegio o el mérito de su cultura deben ser los principales artífices de este cambio, porque el espectáculo que ofrece hoy la humanidad justifica el desánimo de la juventud. Solo existe una propiedad que no puede destruirse, la cultura. Ese es el único patrimonio personal y colectivo que no está sujeto a derrota, a la distribución violenta. Por eso debemos afanarnos en difundirlo, en incrementarlo, en transmitirlo, en recibirlo incansablemente. Bueno, casi nada para ser dicho, sobre todo en el año 1968. ¿Pudo cumplir con este programa, realmente con estas expectativas, con estas esperanzas en su etapa de rector de la universidad? ¿Cuántas veces tuvo que llamar al gobernador? ¿Cuántas le llamó él? Aquí tenemos a un rector, y él sabe muy bien que nunca se llevan a la práctica totalmente los sueños. Si se llevan a la práctica es que eran sueños muy pequeños, eran sueños cortos. Ahora, también es verdad que cuando existe esta voluntad, esta perseverancia, esta capacidad de disentir, nunca ponerse de rodillas, nunca la insumisión, nunca la docilidad. Y yo creo que así sí, así se consiguen cosas y se puede avanzar como se hizo en aquellos momentos tan difíciles, en donde yo efectivamente decía con gran frecuencia que disentir era una exigencia ética. Por tanto, nadie podía convencerme. Acuérdense lo que me decía mi madre: no hay que aceptar lo inaceptable, no hay que admitir lo inadmisible. Asentir también es una exigencia ética, cuando uno cree que debe asentir, pero no cuando uno piensa que debe no solo no asentir, sino denunciar. Y aquellos años fueron años, yo primero les puedo decir que fue absolutamente inesperado. O sea, son de estos acontecimientos que suceden. Había en la terna, entonces no era una elección directa, lo fue a partir de mi época, pero hasta mi época se elegía, y también fue a una introducción más reciente, se elegían 3 nombres, y se eligieron 3. Había 2 profesores muy distinguidos, uno de la Universidad de Derecho, otro de la Facultad de Ciencias, uno de Derecho, otro de Ciencias, y después estaba mi nombre, que lo pusieron un poco de acompañamiento, hay que decir la verdad, porque además yo estaba fuera, estaba con el profesor Krebs, y la verdad es que yo llevaba muy pocos años en Granada, era el rector número 300, porque como saben, durante muchos siglos, aquí se puede hablar de siglos, se nombraban cada año, aunque podían ser renovados, y
no se recordaba uno que no fuera una persona muy enraizada. No digo que fuera granadino de nacimiento, pero eran granadinos ya de hecho. Bueno, este no era mi caso. Sin embargo, de una manera absolutamente inesperada, en un momento muy fácil de recordar, era poco después de mayo del 68, ya se pueden ustedes imaginar que las aguas no estaban precisamente muy calmas en la universidad. Bueno, pues tuve este gran honor. Yo de momento les tengo que reconocer que yo presenté la dimisión, porque es que me parecía un disparate. Yo nunca había... Yo del ciclo de Krebs sí que sabía mucho, pero de esto no sabía absolutamente nada. Y entonces el ministro, que era hermano, ven, fíjense cómo hay siempre estos lazos invisibles que a veces determinan nuestra vida. Porque esto fue muy importante, de la misma manera que fue muy importante conocer un día en París a Krebs, y que Krebs pues le gustara hablar de gamma-aminobutírico y de glutámico deshidrogenasa, y poco a poco pues se entusiasmara con Granada y con mi departamento, pues aquello hay que reconocer que el hecho de que el ministro era hermano de un catedrático de bioquímica, que le dijo, hombre, nombra a este, que aunque sea joven y tal. Claro, cuando se está hablando de todo eso, yo tenía 34 años recién cumplidos. Y la verdad es que para mí aquello apareció como, ya les digo, una cosa no solo inesperada, sino de muy difícil realización. Bueno, lo cierto es que no se aceptó la dimisión, y en aquella época, cuando una dimisión no se aceptaba, no se aceptaba. Y entonces, pues aprendí a ser rector, aprendí el cargo de rector, basado fundamentalmente, como pueden ver por este discurso inaugural, en donde cada palabra estaba muy sopesada, basado en lo mismo que yo ya había expresado en el manuscrito de un libro que se llama Mañana siempre es tarde, que empieza precisamente diciendo que disentir es éticamente obligatorio. O sea, yo no puedo imaginar a nadie que piense y que a continuación diga estoy de acuerdo con todo. No me lo puedo imaginar. Y cuando uno, como les decía antes, asiente, asiente. Es su propia reflexión. Pero cuando disiente, disiente. Y tiene que decirlo. Tiene que decirlo a veces oportunamente. Hay veces que no se acierta y se dice inoportunamente. Mi mujer opinaba que yo lo decía más veces inoportunamente que oportunamente. Pero lo que es cierto es que es fundamental desde el primer momento mantener unos puntos de vista que, por otra parte, en el caso de la universidad, es absolutamente parte de esta alma mater, es decir, es la esencia de la universidad, es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Van totalmente asociadas y, por tanto, a contraviento, o sea, es verdad que se iba a contraviento. Es el título de mi primer libro de poemas, porque yo me di cuenta, efectivamente, desde el año 56, que fue cuando empecé a escribirlo, que la mayor parte de las cosas se hacían a contracorriente, y le llamé a este primer libro A Contraviento. Uno a contraviento y el otro Mañana siempre es tarde. ¿Ven cómo hay el reflejo de esta sensación personal de que no se puede decir ya lo haré mañana, porque si no ya no lo haces? Hay decisiones a las cuales hay que tener coraje, hay que tener determinación, que cuando se dice hoy hay que decir que no, o hoy hay que decir que sí, hoy hay que decir que sí, que a veces es más difícil, sobre todo en un sistema, en un régimen como el que teníamos en aquel momento. También decir que sí a veces era más difícil casi que decir que no. Asentir o disentir, pero siempre como producto de la propia reflexión. Para mí los años de rector de Granada, lo digo con toda sinceridad, fueron extraordinariamente importantes porque me di cuenta del enorme poder que tiene un rector. No es un poder que se expresa en términos, me ha mirado con desconfianza, no es un poder que se expresa ni en términos
de capacidad de decisión a altos niveles o de poder económico, no, pero es un poder moral extraordinario. Y esta es la gran fuerza de la universidad. La gran fuerza de la universidad es precisamente el conocimiento, el poder decir entre todos los que estamos aquí, a todos los niveles, a todas las escalas, todos los que estamos aquí, podemos contribuir a evitar el sufrimiento, a facilitar el que haya un desarrollo social adecuado, a promover la justicia, el respeto a los derechos humanos. Esto no se consigue más que a través de esta solidaridad intelectual y moral, como proclama la Constitución de la UNESCO. Solidaridad intelectual y moral. Pero además va unida a algo que para mí es muy importante. Si ustedes miran siempre lo que he procurado hacer, va unido a evitar, a prevenir. La gran victoria es evitar que suceda aquello que va en contra de los intereses de la humanidad. Y esta actitud desde el primer momento, ¿qué puede hacer la universidad? Realmente importante, ser una torre de vigía. Utilizar todos estos conocimientos que tienen sus distintos profesores, sus distintos colaboradores, a todos los niveles, los investigadores, los becarios, todos los que están en la vida universitaria, para evitar, para ser capaces de anticiparnos, de diseñar escenarios de futuro y elegir aquellos que sean más acordes con los intereses de la dignidad humana. Esta era la gran función, sigue siendo la gran función de la universidad, sobre todo en un momento en que nos damos cuenta que los gobernantes, los que deciden en nuestro nombre, tratan temas que es muy difícil que conozcan. ¿Cómo van a conocer lo que significan células madre o cómo van a conocer lo que significan los problemas de la energía, de la contaminación por fluorocarburios, de la capa de ozono? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber lo que significa la posibilidad de un flujo migratorio por la concentración de circunstancias de exclusión, de radicalización, etcétera? Para eso está la universidad, para eso están las instituciones que pueden aportar estos conocimientos y, sobre todo, los conocimientos preventivos. En el año 63 yo empecé aquí en Granada el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad Infantil. Había visitado en Madrid una residencia de niños con retraso mental. Y al salir de allí dije, es terrible pensar que la mayor parte de estos niños son niños normales. Y que por no haber sabido, no tener una sociedad lo suficientemente desarrollada, esto es desarrollo, y no tener aviones, no sé qué, el tener una sociedad que pueda, salvo en aquellos casos en que realmente no ha habido posibilidad, porque faltan los conocimientos para la prevención. Yo pensé, solo uno de estos niños, que para siempre, mientras viva, para él, para su familia, es tremendo tener este daño irreversible, solo si uno de estos niños pudiera evitarse. ¡Qué maravilla! Y fue aquí cuando empecé con un grupo, sobre todo con la doctora Magdalena Ugarte, empecé a trabajar, propuse un plan nacional de prevención de la subnormalidad, que se empezó por Granada, en la Dirección de Sanidad aquí en Granada, y poco a poco se fue convirtiendo en un plan nacional, no solo de enfermedades metabólicas y cromosómicas, sino también de enfermedades metabólicas. Y poco a poco fuimos evitando, hoy ya es una práctica habitual, en todas las maternidades existe un sistema de seguimiento del parto para evitar sobre todo los fenómenos de anoxia, es para decirles qué maravilla, que puesto que se intenta se consigue, puesto que si se dice no, es imposible, ¿cómo vamos a hacer nada? No hay nada que hacer. A mí me dijeron, no le podemos ayudar para España, le podemos ayudar para Granada. Claro, en enfermedades de 1 por 7.000 o 1 por 8.000, yo dije, pues va a ser dificilísimo. Pero claro, se intentó. Análisis número 300, allí al lado de la estación. Un caso de fenilcetonúrica.
¿Por qué? Pues porque se había intentado. Si no lo hubiéramos intentado era muy difícil, pero lo que es cierto es que a uno no le pueden tocar loterías en las que no juega. Por tanto, yo lo que recomiendo cuando se me pregunta por la función de la universidad, lo que recomiendo es que se haga todo lo que se pueda para prevenir, sabiendo que nadie va a venir a dar las gracias. Porque, claro, se dan las gracias al cirujano, pero no se dan las gracias al endocrinólogo que hace 20 años te dijo, oye, haz eso, tómate esta pastilla. Y como uno se encuentra bien, pues no va a dar las gracias a nadie. Todos los niños que hoy ríen en las escuelas y que hoy ya tienen 20 años, 25 años, tiene ya 34 años la primera niña que identificamos aquí de un pueblo cerca de Granada. Pues bien, no vienen a darte las gracias y hacen bien, porque no saben que son personas que tenían una enfermedad que ha podido, gracias al conocimiento, superarse. Yo siempre he repetido que a los generales que ganan una pequeña batalla se les condecora. Una gran estrella aquí. A los que evitan una gran guerra nadie les hace caso. Pero nosotros queremos ser de estos. Queremos ser de los que evitan, aunque nadie nos haga caso. Y entonces tenemos que procurar que estos invisibles se hagan visibles. Yo hoy mismo, yo pedía que esta visibilidad horrenda de las Torres Gemelas de Nueva York, esta visibilidad de un avión contra el Pentágono, que era aparentemente el núcleo estratégico del mundo más protegido, esta imagen que no se borre de nuestra mente, porque la tragedia visible nos puede ayudar a partir de ahora a ver la tragedia invisible. Nos puede ayudar a ver la tragedia de los que mueren todos los días de hambre, de los que mueren por falta de tratamiento, cuando nosotros aquí ya estamos desde hace décadas disfrutando de diagnósticos y de posibilidades terapéuticas que ellos ni siquiera conocen. Lo visible que ayude al conocimiento de lo invisible, porque de esta manera podremos cumplir la gran tarea que corresponde a las instituciones intelectuales y académicas, científicas, que es la de la prevención. En el año 1972 usted deja el rectorado de la Universidad de Granada y en el año 73 se traslada a Madrid como catedrático de la Universidad Autónoma. Inmediatamente es nombrado vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 74 funda el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. El mismo año es nombrado subsecretario de Educación y Ciencia. ¿Cómo valora, qué recuerdos tiene de aquellos momentos finales del franquismo, de los años 74 y 75? Pues mire, tengo buenos recuerdos del Centro de Biología Molecular. El Centro de Biología Molecular lo creé en la Universidad Autónoma, donde había mucho espacio, y lo creé con lo que llamaban el Grupo de Granada, los que se habían venido conmigo. Aquí quedaron algunos muy valiosos, Fermín Sánchez de Medina, Eduardo García Peregrín, Lola Suárez, quedaron varios, pero conmigo se vinieron 12 profesores, se trasladaron conmigo a Madrid y allí empecé con un departamento de bioquímica y biología molecular. Pero en el año 69 había hecho mi primer viaje a Nueva York intentando convencer al profesor Severo Ochoa que regresara a España. Yo había tenido contactos con el profesor Ochoa desde el año 56, en que le pedí consejos sobre la tesis que iba a realizar. Me acuerdo, tartrónico descarboxilasa. Todavía no era premio Nobel, y por eso lo fue. Miren ustedes, a los 15 días me contestó diciendo, no lo haga, no siga, este tema no es un tema apropiado, haga tal cosa. Pues bien, yo recuerdo que era una época en que después de haber ya prácticamente convencido
al profesor Ochoa en la época del ministro Villar Palasín, que íbamos a hacer el gran centro de biología molecular Severo Ochoa, pues este aquí que se cambia el ministro y entonces vemos que las posibilidades decrecen inmediatamente. Y es cuando yo pienso, bueno, pues como aquí hay espacio, vamos a crear ahora el centro que podemos crear. Y con 3 profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el profesor David Vázquez, el profesor Eladio Viñuela, el profesor Antonio García Bellido, creé el Centro de Biología Molecular. Totalmente ilegal. Era un centro universitario y un centro del Consejo. Hasta aquí todo iba bien. Pero después, el hacer un centro mixto, esto no estaba previsto en aquel momento en la legislación. Fue un gran éxito. Pasaron los años y venían a ver el Centro de Biología Molecular los ministros ya de la democracia, venían y lo venían a enseñar a sus visitantes ilustres como un ejemplo del progreso científico español. Yo le decía, ministro, acuérdate que sigue siendo un centro ilegal, porque no había esta figura de centro mixto universidad-consejo. A mí siempre me ha parecido una barbaridad, un lujo que nadie puede permitirse, el que los investigadores del Consejo no nos aporten su conocimiento para la docencia, es decir, para la comunicación con los que están estudiando, con los estudiosos, con los estudiantes, y de otro, el que la universidad no pueda aportar todo su conocimiento general, que es muy importante para la investigación específica, es decir, que no haya esta relación. El Centro de Biología Molecular fue el primer intento, era una reducción del proyecto inicial del Centro Severo Ochoa, pero ha ido hacia adelante. Yo tengo que lamentar la muerte muy prematura de uno de nosotros 4, de David Vázquez, y más reciente de Eladio Viñuela, que en la vida privada era el marido de Margarita Salas, una gran bioquímica, hoy presidente del Instituto de España, y quedamos 2, pero les puedo decir que ha sido una historia científica basada en la calidad, basada en que todo hay que hacerlo de manera competitiva a escala internacional. Las publicaciones nunca. Cuando fui presidente de la Sociedad Española de Bioquímica no quise que se hiciera ninguna publicación en español y decían, claro, como es catalán no quiere que... No era porque era catalán, era porque yo pensaba que se tenía que publicar compitiendo con los que publicaban en las revistas en inglés, que era y sigue siendo el idioma de la bioquímica. Pues bien, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa hoy tiene, gracias sobre todo a su impulso, porque nos ayudó muchísimo en todos los aspectos, hoy tiene 608 personas trabajando. Produce alrededor de unas 120 publicaciones en las mejores revistas, forma parte de grupos de reconocido y notorio relieve internacional en algunas enfermedades de tipo neurológico, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, la prevención del retraso mental, como antes les decía, metabolopatías, enfermedades cromosómicas, biología del desarrollo, y tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesetas al año, es decir, que es ya necesario, como ustedes pueden comprender, la cooperación no solo del sector público español, sino también del sector privado y de las ayudas internacionales, especialmente de la Unión Europea. Esto en lo que corresponde al Centro de Biología Molecular. Mi paso por el Consejo no fue tan agradable. Me nombraron inmediatamente que yo dejo Granada, me nombran vicepresidente en funciones de presidente, porque había 3 vicepresidentes y uno de ellos era el que hacía de presidente. Por ley el presidente era el ministro, pero siempre había un señor que era el presidente porque era uno de estos 3 vicepresidentes que
se le encomendaba esta misión. Pues bien, yo tuve en este aspecto muy mala pata, porque al poco tiempo de estar en la presidencia del Consejo, pues el ministro, el que sucedió a Villar Palasí, me fulminó. En francés existe un verbo que se llama limoger. Limoger fue porque en Limoges hubo una serie de generales de Napoleón que fueron fulminados, ¿saben? O sea, no es ya que seas cesado, sino que eres fulminado. Pues bien, a mí se me dio 1 hora para abandonar la presidencia del Consejo por el ministro que, no sé por qué, porque era un ministro que aquí en Granada nos habíamos conocido y habíamos, no es que tuviéramos unas relaciones muy estrechas, pero nos conocíamos. Yo no sé qué informaciones tendría, pero él consideró que mi comportamiento era totalmente aberrante y como entonces, cuando uno tenía un comportamiento así, un poco progresista, enseguida te pintaban de un color. ¿Se acuerdan ustedes del color? Este color. Pues entonces el ministro pensó que yo era una persona ideológicamente implicada y me dio 1 hora para abandonar mi despacho. Recuerdo las lágrimas de mi secretaria que decía, no se vaya. Yo le decía, la que no se tiene que marchar es usted, porque claro, a ver después quién encuentra otra posibilidad de tener un empleo como el que usted tiene. Hay que saber aceptar las cosas. Esta situación duró 6 meses. En el mes de diciembre del año 1973 yo había sido fulminado en el mes de junio. En el mes de diciembre se produce el asesinato del entonces primer ministro, señor Carrero Blanco, el asesinato por ETA. Y como consecuencia hay un cambio muy radical en el gobierno y llega un gobierno que se pensaba que era un gobierno ya de transición, como así fue, y entonces el nuevo ministro me llamó, lo recordaré siempre, estaba con mi padre y en su casa, y me llamó pidiéndome que yo fuera subsecretario con él. Ya se pueden imaginar ustedes, por lo que les he contado antes, la respuesta de mi padre. No les digo los gestos, porque era un hombre muy moderado, pero sí lo que mi padre me aconsejó. Dijo que de ninguna manera, que después de la experiencia que yo tenía, que no se podía aceptar el que yo volviera a tener una función, aunque fuera una función en el Ministerio de Educación, es decir, en un cargo que yo podía desempeñar bien, y yo efectivamente dije que no. También les tengo que decir que al cabo de muy pocas horas me llamó quien podía llamarme en aquel momento para pedirme que recapacitara y que prestara mi colaboración en unos momentos en que se estaba ya perfilando la transición del sistema que prevalecía hasta aquel momento. Ya la salud del general Franco estaba muy debilitada y me pidió que no dijera que no. Y después de haberlo pensado, pues dije que la historia seguramente no conocería a muchos de los entresijos por los que yo tenía que acceder, pero que accedía. Y también tengo que decirle con toda sinceridad, pasé momentos difíciles, pero puedo decir con toda sinceridad que el comportamiento del ministro que me pidió que colaborara con él, Cruz Martínez Esteruelas, que era un hombre que ha fallecido recientemente, una ideología que no coincidía con la mía, tengo que decirles que de su honestidad, de su capacidad inmediata
de cumplimiento del acuerdo al que habíamos llegado para que yo aceptara. Fue absolutamente impecable. Es decir, que aquellos 2 años muy difíciles, secundado por gente de la categoría de Felipe Lucena. Es que ahora nos hemos olvidado, Felipe Lucena murió, era rector de Salamanca en aquel momento, como ustedes saben, era un gran hijo de esta tierra. Felipe Lucena era uno de los hombres más avanzados, de mayor honestidad intelectual que he conocido. Por eso le digo que mi experiencia, aun reconociendo que pasó momentos difíciles, en conjunto creo que valió la pena que yo accediera a instancias del entonces príncipe de España, y a pesar de que, ya les digo, que desde un punto de vista ideológico no había grandes coincidencias o ninguna en algunos casos, pues yo puedo decir que considero aquella época como valiosa, no solo para mí, sino por la contribución que pude hacer a la transición de un sistema a otro en aquel momento crucial. Bueno, tenemos que acelerar un poco el tema de estos años 80 para acercarnos algo más a la etapa en la que usted ha sido un protagonista principal de la política mundial. Sí decir, a título aquí de intermedio, que en el año 1977 don Federico Mayor es elegido diputado a Cortes por la provincia de Granada, que en el año 1981, pues un año probablemente fatídico en este sentido y breve, por otra parte, es designado ministro de Educación y Ciencia, y que en el año 1987 es elegido diputado al Parlamento Europeo. No, insisto, no podemos entretenernos demasiado en esta etapa porque me interesa pasar fundamentalmente a la etapa de los últimos años. En el año 1978, Federico Mayor había sido nombrado director adjunto de la UNESCO. Y en el año 1987, de manera pues un tanto azarosa, que él ha contado en alguna ocasión, se produce su nombramiento como director general de la organización, siendo reelegido en 1993 para un segundo mandato. Usted trató de dar un nuevo impulso a la organización para convertirla en una institución al servicio de la paz, de la tolerancia, de los derechos humanos y de la convivencia pacífica. Su programa Cultura de la Paz gira, usted mismo lo ha definido, sobre ejes tales como la educación para la paz, los derechos humanos, la democracia, la lucha contra la exclusión y la pobreza, la defensa del pluralismo cultural, el diálogo intercultural, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Claro, a la vista de cómo está el mundo, ¿no tiene usted una cierta sensación de fracaso o de una cierta frustración como promotor de este ambiciosísimo programa de paz? No, al revés, al revés. Lo que pasa es que hemos estado viviendo durante siglos en un contexto, y seguimos viviendo, y eso lo tenemos que pensar todas las noches. Seguimos viviendo en un contexto en que, dijo Blas, punto redondo, incluso en un contexto democrático donde la mayoría se aplica de una manera totalmente legal, pero a veces sin tener en cuenta las opiniones de otros ciudadanos, que pueden ser opiniones muy importantes y a tener en cuenta. Y como a mí me gusta repetir, la democracia a escala nacional tan solo es muy importante, pero necesitamos tener una democracia a escala global. Esta podría ser la única solución, ya lo anticipo. Yo veo que la única solución a estos albores de siglo y de milenio sería que a escala supranacional tengamos un sistema democrático como tenemos a escala nacional. Es decir, que volvamos a nosotros los pueblos, que volvamos a tener un sistema de códigos de conducta que a quienes los transgreden no puedan seguir viviendo en la impunidad más absoluta como ahora. Es decir, que yo creo que al revés, yo creo que nos hemos estado educando todos siempre en la ley del más fuerte. ¿Quién manda? Pues manda el que tiene mayor poder, el más rico, el más fuerte, el más alto, el pez grande se come al pequeño, y así hemos estado. Yo recuerdo, ustedes no han estudiado latín, pero yo estudié 7 años latín y no me arrepiento, y 4 griego, no me arrepiento, pero yo recuerdo que el si vis pacem para bellum, fíjese, si vis pacem para bellum,
Si quieres la paz, prepara la guerra. Y así hemos estado toda la vida. Y ahora seguimos igual. Si quieres la paz, prepara la guerra. Venga, armas, tal. Y de momento nos damos cuenta de que las armas ya no sirven, que el futuro ya no es lo que solía, como decía aquel, que han cambiado los supuestos, que han cambiado las cosas. Lo único que no ha cambiado es a mi modo de ver, una premisa, y es la paz. Y si yo insisto tanto, y si ahora, cuando he regresado, me hubiera podido dedicar a otras cosas, y me dedico el 80% de mi tiempo a promover la cultura de paz, es porque yo no quiero que ninguno de mis hijos y de mis nietos y de ustedes vea y viva lo que yo he vivido, sobre todo en estos últimos años, de pobreza, de ver morir a la gente, Ruanda, Bosnia, Camboya, Somalia, es horrible. Ver miles de cadáveres. La guerra y la violencia inmediatamente se cubre, se ponen mármoles, se ponen llamas, incluso a veces tienen la insolencia de poner a un soldado que hace allí pasos extravagantes o toca la trompeta, todavía peor. Pero allí hay centenares o a veces miles de muertos. Yo he tenido la ocasión de ver a estos muertos. Nunca olvidaré, lo he escrito en uno de mis libros de poemas, en Terral, a unos 50 kilómetros al noreste de Kigali, en Ruanda. Una pequeña iglesia, 2 veces este anfiteatro, 3.000 cadáveres de mujeres y de niños, algunos de ellos abrazados. Se había el acto bélico en el que fallecieron todos instantáneamente, había tenido lugar hacía más de un mes. Ya se pueden ustedes imaginar no solo el espectáculo, el horror, sino el hedor de aquel espectáculo. Y cuando yo dije, pero ¿por qué mantienen esto así? Me dijeron, es para que nuestros jóvenes vean la muerte, para que se den cuenta de que la guerra y la violencia son horribles y que además ocupan todo el espacio. Que nadie se engañe. Cuando hay violencia, no hay, de momento, no hay periodistas, no hay jueces, no hay escuelas, no hay universidad, no hay nada. La guerra lo ocupa todo, la violencia lo ocupa todo. Y por tanto, yo pensé que valía la pena el que toda esta memoria de un intelectual, finalmente, que ha procurado la prevención de enfermedades, que toda esta memoria la tenía que aplicar ahora para convencer de que no es verdad lo de que si vis pacem para bellum, si quieres la paz la tenemos que preparar cada uno de nosotros todos los días, y la tenemos que preparar no siendo dóciles, la tenemos que preparar diciendo lo que pensamos, teniendo tiempo para reflexionar. Yo veo hoy muchas veces demasiada acción receptora de información. Estamos demasiado delante de pantallas que solo nos informan, pero nosotros tenemos la necesidad de expresar nuestros sentimientos, de decir por qué creemos que sí o por qué creemos que no, como antes les decía. Para mí es fundamental el que podamos arguir en defensa de unos puntos de vista que pueden evitar que suceda el día de mañana esta violencia, esta forma de ir en contra de los principios más elementales de la dignidad humana que tenemos que procurar entre todos, que no solo sea el coto de unos cuantos, el barrio, como a mí me gusta decir, el barrio próspero de la aldea global. Aquí estamos unos cuantos en Europa, qué bien, y todos los demás explotados, todos los demás acusados de corrupción. Hace bien poco, a un político que habló de corrupción en África, le dije, conozco todos los países de África, dígame en qué país cree usted que se puede aplicar lo que usted ahora acaba de decir con este desprecio. Sobre todo, dígamelo desde una Europa
que salvo rarísimas excepciones ha tenido casos espectaculares de corrupción. ¿Cómo podemos a estos países a los que estamos explotando, de dónde viene el gas, la gasolina, de dónde vienen los peces que nos comemos, de dónde vienen los minerales que transformamos? Es absolutamente intolerable que en esta cultura de predominio hasta nos olvidamos de nuestros vecinos más próximos, que tienen que venir jugándose la vida en pateras, que al final no hacen más que volver de donde salieron hace unos cuantos siglos. ¿Y saben por qué vienen? Pues porque no hemos cumplido ninguna de las promesas que les hemos hecho en los últimos 40 años. Les hemos dicho, ustedes tienen razón, no puede ser, hay que compartir mejor, vamos a hacer un desarrollo endógeno, vamos a ayudarles a su propio desarrollo, vamos a ayudarles a transferir conocimiento, que es mucho más importante que los bienes materiales. Les dijimos que les daríamos el 0,7%, lo cual significa que nosotros nos quedamos con el 99,3%, que no está mal, que no está mal. Era muy razonable el 0,7%. Ni eso hemos sabido cumplir. Les hemos dejado excluidos, frustrados, radicalizados, abandonados. Todo eso son caldos de cultivo de la violencia y lo tenemos que saber. Esto no justifica nunca el uso de la violencia, pero es caldo de cultivo para esta frustración, para esta ceguera que puede llevar a cometer estos actos. Yo quisiera decirle en relación a la UNESCO algo muy sencillo. En la UNESCO, como pasa en muchas instituciones, en las propias iglesias, sucede que poco a poco, con los edificios, los ministros, las vestimentas, los ornamentos, la liturgia, el rito, nos olvidamos de un mensaje que es como el tesoro, como la gema. En el caso del cristianismo, pero podría poner otros ejemplos, está claro, es un mensaje de austeridad, de amor, de reparto. Ya ven ustedes a qué hemos ido a parar muchas veces. ¿Por qué? Pues porque poco a poco todo esto se va envolviendo en encíclicas, en resoluciones, en casullas, en no sé cuánto, en patatín, y desaparece la finalidad propia de aquel mensaje movilizador, revolucionario de un momento determinado. Pues bien, la UNESCO pasa exactamente lo mismo. La UNESCO es, en el año 45, cuando se crea, promovido por los Estados Unidos de Norteamérica, se crean las Naciones Unidas y se dice nosotros los pueblos, es decir, todos los pueblos. La UNESCO es, digamos, el brazo intelectual y académico, a través de la educación, la ciencia y la cultura, construir la paz de las Naciones Unidas, cuya misión es precisamente evitar la guerra a nuestros hijos, evitar el horror de la guerra. Y además dice nosotros los pueblos, todos los pueblos del mundo, no dicen los vencedores, ni dicen los estados. Pues bien, pasan los años. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchos de estos estados, de estas naciones que se habían unido como pueblo, van pensando, oye, esto de compartir tanto el poder mejor que lo tengamos nosotros solos. Y van dando a todas estas organizaciones un papel técnico, un papel de ayuda humanitaria. La UNESCO que haga escuelas. No, señor. La UNESCO no tiene que hacer escuelas. Las escuelas las tienen que hacer los gobernantes, que es un derecho fundamental de los ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir, como dice la Constitución de la UNESCO, a construir la paz cada día. Esta es nuestra función, en la mente de los hombres y también, aunque hasta ahora la verdad es que les hemos dado muy pocas oportunidades, en la mente de las mujeres. Esto es lo que yo le quería decir. Le quería decir que para mí fue el retorno a los orígenes. Para mí fue decir que la UNESCO no era un centro técnico para que unos expertos fueran allí a veces a hacer el ridículo, porque yo nunca he sentido una sensación mayor de ridículo que cuando llego en el año 88 a un pueblo cerca de Ouagadougou, lo he contado tantas veces, que me dejó
Y llegamos, ya se pueden imaginar, el presidente, el vicepresidente, los cuantos, patacime, el ministro, los coches negros, pom, 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 pom. Y llegamos allí, y después de hablar allí de la educación, muy importante, tal, los modelos educativos de la UNESCO, había una maestra, ya se puede imaginar, pues negra, ébano, porque en aquella zona de África, que nos miraba así como diciendo, ¿qué sabrán estos? Y efectivamente al final me llama, porque las mujeres tienen más valentía para decir estas cosas que los hombres. Me llama y me dice, oiga una cosa, ¿por qué ustedes siempre vienen a darnos consejos? La UNESCO viene a darnos consejos, UNICEF viene a darnos consejos, las organizaciones no gubernamentales vienen a darnos consejos. ¿Qué saben ustedes de la educación en Burkina Faso? Me quedé, digo, usted tiene toda la razón. Nosotros no sabemos nada. Dice, yo llevo 25 años explicando, enseñando en Burkina Faso. ¿No cree usted que lo primero que tendrían que hacer era preguntarme a mí, preguntarnos a nosotros, a los maestros, a los que estamos aquí desde hace 25 años? Y me di cuenta de que la gran esperanza es precisamente la enorme experiencia, esta riqueza inmensa que tenemos con la gente que está viviendo, con los que son testigos de tantos años, de tantas precariedades, de tanta imaginación para superar sus problemas. Y entonces decidí hacer la UNESCO de la escucha. Abandoné todos los modelos, fuera los modelos. Aquí no hay más modelo que el modelo de la escucha. ¿Quién sabe cómo hay que educar en Panamá? Los maestros de Panamá y las maestras de Panamá. ¿Quién sabe lo que hay que hacer en Tailandia? Los que viven en Tailandia. Esto se lo quería decir porque es muy importante. Tenemos que a veces arañar mucho en tantas resoluciones, en tantos edificios, funcionarios. Tenemos que quitar todo eso e ir a la gema, ir al mensaje original. La UNESCO tiene que edificar la paz allí donde se origina la guerra, que es en la mente de los hombres. Y para concluir, al menos esta pregunta, no sé si me quiere hacer más, quiero decirle que yo he vivido una experiencia en los años 85, 86 y 87 extraordinariamente importante. Por casualidad, igual que fui director general por casualidad, porque correspondía a un asiático, pero hubo una mujer francesa, Marianne Martin-Sané, a la que siempre recordaré, murió poco después, una mujer extraordinaria, que se empeñó en que yo tenía que ser director general de la UNESCO. Y en un momento determinado, incluso cuando me llamaba tantas veces, mi mujer me decía, ¿pero qué quiere esta señora? Y digo, no, que se ha empeñado, pero no te preocupes. Bueno, total, que fue una casualidad el que yo encontrara en una conferencia que di. Claro que las casualidades es porque daba una conferencia ante el International Council of Scientific Unions en Múnich. Bueno, pero lo cierto es que yo hay un momento importante en estos años que les quería contar, y es cuando me invita Chingiz Aitmatov, que era un gran disidente de la Unión Soviética de Kirguisia, me invita a ir junto con otros especialistas en otras cosas, unos pintores, un escritor, Arthur Miller, Alvin Toffler, que ha escrito tanto sobre escenarios de futuro, Augusto Forti, los Baldwin, los dos hermanos Baldwin, pues me invita a ir a Isikul, allí en Kirguisia, un sitio maravilloso, para comentar qué podría pasar en la Unión Soviética para su evolución en los años próximos. Ya se puede imaginar que yo accedí con mucho gusto y pensé, bueno, pues cuánto voy a aprender con todos estos personajes. Por casualidad, y sobre todo porque era muy difícil para la gente que no conocía bien la Unión Soviética, era muy difícil aquel encontronazo de momento en un cierto ambiente de relajación, de democracia, era muy difícil de imaginar. Yo lo conocía porque durante varios años, cuando era director general adjunto, venía a verme un pintor con un pelo así muy tal, y me lo presentaban siempre como el pintor oficial de la Unión Soviética.
Yo decía, qué cosa más. Que un artista se presente como pintor oficial de la Unión Soviética. Era una cosa, para mí, claro, era despreciable, ¿no? Y además él llevaba aquellos periódicos. A mí no me gustaba aquel señor. Bueno, total, que pasa el tiempo y un día viene a verme un joven con un cuadro. Era un icono, el primero de mi colección de ahora. Vino a verme con un icono, por cierto, oval, que es muy raro, y me dijo, de parte de este pintor, dice, se lo traigo porque me ha dicho algo que por favor escriba. Entonces yo tomé nota, claro, y me dijo, solo se puede ser un disidente eficiente cuando eres tan conocido que ya no te pueden eliminar. Dice, ha llegado mi momento. Fíjense ustedes por las que pasó este Ilya Glazunov, o Glazunova, como se quiera pronunciar. Miren ustedes lo que pasó este personaje de humillaciones y tal para llegar a ser tan conocidos como si aquí de momento me dijeran la Montserrat Caballé. Bueno, pues aunque sea un sistema u otro, no se puede tocar, no puede desaparecer aparte por otras circunstancias, pero no puede desaparecer así de pronto una persona tan notoria. Se tenía que ser notorio para ser eficiente. Hay el don de la oportunidad de saber decir las cosas en su tiempo, sobre todo en un contexto como el de la Unión Soviética, que yo conocía desde muy joven, desde el año 61, y donde iba casi todos los años para nombrar a un doctor honoris causa. Yo he instrumentalizado, me tendrán que perdonar los rectores, pero yo he instrumentalizado mucho lo de los doctores honoris causa. Porque yo pensaba, bueno, pues a este profesor lo saco de aquí durante 3 o 4 días, él ve, yo le he abierto la ventana y después él vuelve. Pero él ahora ya reflexionará, él ya sabrá lo que puede pensar. Es una política de pequeñas ventanas abiertas. Bueno, era para decirles que quizá por no conocer todo esto, Alvin Toffler, que fue nombrado presidente de esta pequeña reunión en Isikul, el mismo día, por influencia de su mujer, presentó la dimisión. Y entonces pensaron, bueno, pues un científico quizás sea más objetivo, quizás sea más capaz de no dejarse llevar por... Y me nombraron a mí presidente. Presidente de Isikul quiere decir el grupo de intelectuales que alrededor de Mikhail Sergeyevich Gorbachev favoreció la perestroika y la glasnost. Les quería decir que aprendí mucho. O sea, en el fondo toda la vida es una sucesión de aprendizajes. Que nadie diga, no, de esto yo ya sé. Nunca he visto a un personaje con tal capacidad para decir de pronto, de manera inesperada, esta es la victoria. El que nadie se haya podido preparar inesperadamente, utilizar los medios de comunicación, sobre todo la televisión, como hizo Gorbachev. Gorbachev consiguió que todo aquel espacio tremendo de silencio se desmoronara, sin una sola gota de sangre, sin una sola gota. Todo con una sagacidad extrema, haciendo ver a la gente exactamente lo contrario de lo que él pretendía. Todo el mundo pensando que él favorecía la continuación de la Unión Soviética y del comunismo. Y él, lo que ya nos había confesado a este grupo, era que él pretendía que aquel sistema en donde no existía la libertad se hundiera. Y como yo decía esta mañana, que el sistema alternativo, que es el que tiene la libertad, fuera ganando en igualdad. Les quería decir eso porque la figura de Gorbachev, unida a la de un presidente de Costa de Marfil, el presidente Félix Houphouët-Boigny, que me impresionó por su sabiduría y por su capacidad de exposición, unido en otro aspecto a lo que representaba Madre Teresa, para también lo insólito de otra manera de pensar y de esta visión y de esta fortaleza y esta fe, son quizá de los personajes contemporáneos que más han influido en mi vida.
Sí, yo tengo 40 preguntas más, pero no le voy a hacer ninguna, porque el tiempo es inversamente proporcional al placer de estar escuchando a don Federico Mayor Zaragoza. Quiero terminar con unos versos que él escribió en 1997 sobre el ciclo infernal de la guerra y que yo creo que producen bastante bien cuál es su pensamiento sobre esta cuestión. Cuando él decía, si las asimetrías actuales no se remedian, más ricos los ricos, más pobres los pobres, volverán un día de madrugada a llamar a nuestra puerta para que nuestros hijos vayan a la guerra. Y será la muerte de nuevo el precio del silencio y de la indiferencia. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Tenía preparado unos versos terminamos el acto sobre Teresa de Calcuta, dándole, como no puede ser de otra sobre manera, la palabra a nuestro rector. Solo muy brevemente agradecer otra vez a la facultad la oportunidad, la posibilidad de haber estado aquí, y al profesor Mayor Zaragoza, al doctor Mayor Zaragoza, pues igualmente el que haya respondido atento a la llamada de la Universidad de Granada. Él que hoy ha demostrado que sabe hablar, que sabe pensar de modo excepcional, también, como nos ha dicho, tiene, a mi juicio, una de sus mayores cualidades, el saber escuchar. Él lo ha puesto en primera línea de parte de su pensamiento, de su trabajo en la UNESCO. Algunos de nosotros podemos dar fe de que efectivamente sabe escuchar, porque nos escuchaba, y tuve oportunidad de comentarlo en su investidura de doctor honoris causa, cuando él era un joven rector de nuestra universidad, y algunos de nosotros íbamos a su despacho muy entrada la tarde o la noche, a la hora a la que nos recibía, como representantes estudiantiles, a plantearle pues todo lo que aquellos finales de los 60 nos planteaban a nosotros. Hoy ha sido un placer disfrutar escuchándolo, profesor Mayor Zaragoza, y disfrutar aprendiendo una vez más con usted. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.